Hola a todos, sean bienvenidos a Zoom Estudios Jurídicos. El día de hoy responderemos a una pregunta que será el tema del video del día de hoy. La pregunta es: ¿de dónde proviene la autoridad? El día de hoy vamos a hablar acerca de dónde proviene la autoridad del Estado de Guatemala y vamos a hablar un poquito acerca de teorías doctrinarias, pero también nos vamos a basar en las leyes como siempre lo hacemos en estos videos, todo fundamentado legalmente. Ahora, hay un libro que me gusta bastante que se llama Ideas del Derecho Público, del autor Pedro Molina. El doctor Pedro Molina indica lo siguiente, y cito: en la voluntad y poder de hacer lo que quiere consiste la autoridad del individuo, y como la sociedad está formada de muchos individuos, consiste la autoridad de este conjunto en lo que las voluntades reunidas pueden hacer en su favor. He aquí la soberanía del pueblo. Ahora, entendamos un poco el contexto de esta definición, porque nos dice que es la voluntad y poder de hacer lo que quiere y consiste directamente la autoridad del individuo. Ahora, nosotros debemos de comprender, tal como él menciona, que nosotros vivimos en una sociedad y por lo tanto somos un conjunto de individuos, de personas totalmente individuales. Esta autoridad y esta voluntad se ve transmitida acerca de la voluntad que el pueblo del Estado de Guatemala desea y transmite directamente al Estado, que el Estado es una persona jurídica. Solo tenemos que comprender, el Estado de Guatemala es una persona jurídica. Entonces, el pueblo, que es el conjunto de personas individuales o individuos, transmite esa autoridad al Estado de Guatemala. Ahora bien, voy a mencionar a Cicerón. Cicerón dijo: el pueblo no es un conjunto causal de individuos, sino una reunión cimentada en un pacto de justicia para la utilidad común. Ahora, la voluntad del individuo tiene que ir encaminada directamente al bien común, que es lo que Cicerón mencionaba como utilidad común. Nosotros lo entendemos como el bien común. La voluntad del pueblo debe ser un conjunto de pactos jurídicos, en este caso de acuerdos consensuados, dirigido al bien común. Ahora, también voy a mencionar a otro autor, Charles Louis de Montesquieu, en su libro Espíritu de las Leyes, que indica directamente de que debe darse una separación y un equilibrio entre los distintos poderes a fin de garantizar los derechos y las libertades individuales. Ahora, aquí partimos nosotros para poder comprender cómo es la soberanía del Estado de Guatemala. En relación a estos autores que he mencionado anteriormente, podemos comprender que el Estado de Guatemala recibe el poder a través del pueblo, que transmite su soberanía al Estado de Guatemala, más sin embargo es importante comprender que no solamente un órgano puede obtener todo ese poder, una institución, en este caso era un órgano administrativo o una institución, puede obtener todo el poder. O sea, el Estado de Guatemala debe repartir esa soberanía, ese poder, esa autoridad en los diferentes órganos. En el caso de el Estado de Guatemala, nosotros nos vamos a fundamentar y ahorita pasamos ya a lo legal en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos dice que la soberanía radica en el pueblo, y vemos ahí plasmado la doctrina que hemos analizado anteriormente en relación a la autoridad que el pueblo puede transmitir al Estado, plasmado en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este caso, la soberanía va a radicar directamente en el pueblo, nos dice quien la delega. Entonces, el Estado recibe esa soberanía de forma delegada, directamente del pueblo, el pueblo de Guatemala, o sea, el conjunto de individuos, el conjunto de personas individuales, directamente la transmiten al Estado de Guatemala. ¿Para qué? Para su ejercicio en los organismos, y aquí se divide esa soberanía en los tres organismos, que sería organismo legislativo, organismo ejecutivo y el organismo judicial. La subordinación entre
los mismos es prohibida. Ahora, cuando nos dice que la subordinación entre ambos va a ser prohibida, eso significa que los tres poderes están al mismo nivel. Uno no es superior ni le da órdenes al otro, ni el otro es inferior y recibe órdenes del otro. Entonces los tres poderes del Estado de Guatemala, o los tres órganos del Estado de Guatemala, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, estos tres directamente tienen la misma autoridad. Tenemos que comprender esto. Ahora bien, el Estado de Guatemala, pues acá reparte esa soberanía y cada órgano, en este caso el legislativo, el judicial y el ejecutivo, tienen directamente una función específica. Por ejemplo, en relación a el organismo legislativo tiene la potestad directamente de poder crear las normas, ¿verdad? Esto lo hemos fundamentado en nuestra ley orgánica del organismo legislativo. En el artículo número 1, en el segundo párrafo, tenemos lo que es la potestad legislativa. En el segundo párrafo nos dice: la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal. Y continúa el artículo, ¿verdad? Pero eso es lo conducente. Ahora, nosotros tenemos que tener entendido que el organismo legislativo tiene esa potestad legislativa de crear las normas y otras funciones más que tiene. Ahora, tenemos también el organismo judicial. En el artículo 51 de la ley del organismo judicial, indica que el organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Vemos aquí que también menciona que recibe ese poder, al igual que el ejecutivo, ¿verdad? El organismo ejecutivo, pues que está representado a través del presidente de la República y el Consejo de Ministros y todos los ministros de Estado directamente, y toda su organización jerárquica, en este caso, viene y también tiene esa autoridad tal como lo establece el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Cada uno tiene funciones. El organismo legislativo tiene la función, como habíamos mencionado anteriormente, de crear las normas. El legislativo de venir y hacer valer y cumplir esas normas, esas leyes en el Estado de Guatemala. Y el organismo ejecutivo tiene la función de la administración del Estado, ¿verdad? Aquí ya viene toda la administración de los recursos y cómo va organizado y los proyectos que el Estado de Guatemala puede realizar, y prácticamente ahí se ve reflejado la soberanía del Estado. Esto sería en respuesta directamente a la pregunta que habíamos indicado al principio, que es de dónde proviene la autoridad del Estado de Guatemala. Espero que este video les haya gustado y sea de mucha utilidad. Si les gustó, déjame un like, suscríbete a mi canal para que no te pierdas de ningún video y nos vemos en una próxima. Chao.